Durkheim escribió que siempre debíamos relacionarnos críticamente con una tecnología y reflexionar qué facultad cognitiva amputa a la vez que amplifica otra. Y hay veces que la amputación de esa facultad cognitiva tiene más valor que la amplificación que pueda aportar en un momento dado una tecnología o un dispositivo, ya sea la radio, ya sea la televisión, ya sea los dispositivos actuales con los que nos rodeamos. Además de sus efectos y de los impactos psicológicos, deberíamos reflexionar también sobre los cambios que nos provocan en nuestra interacción social. Las novedades tecnológicas que vamos incorporando en nuestra vida cotidiana mediante diversos dispositivos, como son los teléfonos móviles y sobre todo sus diversas aplicaciones. El grado de inmersión progresiva e intensa y la satisfacción que a todas y a todos nos provoca el supuesto, entre comillas, dominio y uso de nuestros dispositivos es tal que en muy pocas ocasiones pensamos que tales maravillas tecnológicas que nos permiten comunicarnos casi al infinito puedan ser utilizadas en contra nuestra o en nuestro perjuicio. Pero en este escenario es el que nos encontramos. La gratificación y la ilusión de conectividad que nos produce su uso la vivimos como un hecho tan satisfactorio personalmente que abordar mecanismos o comportamientos que limiten su uso o bien que nos facilite en cierta forma un mayor grado de privacidad se considera tan complejo que lo desechamos, o bien ni siquiera damos un paso para conocer la gravedad del descontrol sobre nuestros propios datos personales. Marta Peirano, la autora que nos convoca hoy y con la que vamos a intercambiar un diálogo sobre su nueva obra, junto con Elisa Reche, y a quien agradecemos desde Cartagena Pienso y desde la Concejalía de Cultura su participación, se ubica como sutil observadora en un espacio central de un imaginario triángulo en cuyos vértices tenemos por un lado la tecnología, por otro lado la cultura y por otro lado la sociedad. Su perspectiva periodística y su gran conocimiento de los hechos que conforman la historia reciente de los acontecimientos sobre el software libre, las aplicaciones informáticas, el origen y el desarrollo de las fuentes de código abierto, la cultura y la filosofía hacker, el origen y el desarrollo, digamos, de los movimientos sociales y los procedimientos, por ejemplo, de extracción de datos, los medios de vigilancia de poder, etc., la convierte en una analista fundamental en nuestro país. Una mujer que ya nos lanzaba sus ansiosas reflexiones desde su blog, que dejó ya años de publicar en él, La Petite Claudine, o bien mediante las notas e informaciones que transmite, por ejemplo, a través de su perfil en Twitter, conocido como Mini Petit. Marta Peirano es una escritora y periodista española que, entre su currículum, entre 2013 y 2016, fue la jefa de la sección de cultura del periódico digital Diario.es. Fundó CryptoParty Berlín, una ciudad por la cual ella siente verdadera pasión, y yo creo que ha desarrollado muchos de sus conocimientos y mucha de su sabiduría y su bagaje intelectual. Fundó CryptoParty Berlín, entre otras cosas, que es una iniciativa alrededor de cuestiones sobre privacidad y seguridad en Internet. También fue fundadora de Elástico, un colectivo multidisciplinar con el que codirigió el proyecto Copify, ¿no?, frente al tradicional copyright en 2005 sobre cultura libre. En cuanto al libro, junto a Sonia Bueno publicó un libro interesante, lo tengo en la estantería, todavía no he podido entrar en caliente, de la editorial Impedimenta, que se llamaba El rival de Prometeo, vidas de autómatas ilustres. Ha publicado varios libros también de forma colaborativa y en 2015 publicó un libro que ese sí lo leí muy atentamente, que es El pequeño libro rojo del activista en la red, en la editorial Roca, que es una introducción a la criptografía para periodistas y para fuentes y medios de comunicación, una obra que, aun estando dirigida inicialmente a este sector, pienso que cualquier persona que quiera ejercer con garantías su privacidad a la hora de denunciar o de divulgar una injusticia debería de leerlo, conocerlo y practicarlo.
Su charla en TED Madrid, uno de los encuentros más famosos de debates y de monólogos de expertos, titulada ¿Por qué me vigilan si no soy nadie?, ha recibido desde el año 2015, que cuando la realizó, 2,5 millones de visitas. Y si no la habéis visto, os la recomiendo francamente. Hoy vamos a dialogar, como he dicho, junto con Elizabeth Reche, directora de El Diario de Región de Murcia, sobre su obra y los temas más relevantes que aporta en su nuevo libro, El enemigo conoce el sistema. Una frase de Claude Shannon y sobre la cual también hablaremos ahora en el debate. Un libro que desmenuza cómo se nos manipula la potencialidad de la vigilancia y la manipulación a gran escala con los medios sociales y las tecnologías cotidianas que todos usamos. Y en el que, entre otras frases que nos deben hacer reflexionar seriamente, encontramos la siguiente: tenemos que aprender a sospechar de nuestros deseos más íntimos, porque no sabemos quién o qué los ha puesto ahí. Ahí lo dejo. Damos la palabra a Elisa y iniciamos el diálogo y el debate con Marta, agradeciendo, como he dicho antes, su participación. Muchas gracias. Yo he de decir que este verano leí tu libro por primera vez, ahora lo he vuelto a releer un poco para la presentación y fue un shock, o sea, fue un shock increíble, me dio muchísima angustia, tengo que decir. Luego ya me fui acostumbrando a ese sentimiento, esa sensación, pero de primeras fue como una revelación, dirían que es techer la nueva Biblia para saber, conocer los medios con los que nos comunicamos, ¿no? Como ha dicho Gaby, cotidianamente, que eso es lo más impactante e íntimamente, como pueda ser el WhatsApp, ¿no? Ya no es ni siquiera un medio de comunicación de masas. Voy a empezar con algo muy básico, pero que me gusta muchísimo el título del libro, El enemigo conoce el sistema. ¿Quién es el enemigo? Pues, hola, gracias. y gracias por venir en este día que parece que llueve bastante. Estábamos comentando antes que los murcianos y los madrileños tienen esto en común, ¿no? Que en los raros días que llueve parece que es lluvia ácida, ¿no? Que vamos todos como ¡guau, el taxi! El enemigo conoce el sistema es efectivamente una cita de Claude Shannon, que es el padre de la computación moderna, ¿no? Y de muchas cosas. Y él, es parte de una cita en la que él básicamente explica que tú no puedes basar la seguridad de tu sistema en que el enemigo no la conozca, porque el enemigo siempre la va a conocer enseguida, ¿no? O sea, esta es la cosa que tiene el enemigo, que siempre conoce tu sistema como a los 5 minutos, y entonces tus mecanismos de protección de ese sistema tienen que estar basados en otra cosa que no sea la opacidad, ¿no? Pero yo uso la cita en otros, le cambio bastante el sentido, porque mi libro es un poco como un retorno a un mundo en el que entendíamos cómo funcionaban las cosas, ¿no? Porque una de las cosas que ha pasado en los últimos 20 años es que nuestra capacidad de comprender cómo funcionan las cosas de las que dependemos se ha reducido mucho. Y pensamos que es por culpa nuestra, que es algo que hemos dejado de hacer simplemente, ¿no? Que hemos dejado de pensar en cómo funcionan las cosas, pero en verdad en los últimos 20 años ha habido un esfuerzo deliberado por parte de determinadas industrias en impedir que seamos conscientes de cómo operan los mecanismos de los que somos dependientes, ¿no? Y es un proceso que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje con el que se describen las cosas, con las palabras que usamos para describir las cosas, con la imaginación, digamos, gráfica, las representaciones de las cosas, ¿no? Es como si en los últimos años la infraestructura hubiera progresado por un camino y la nube de metáforas que la describe hubiera cogido un camino completamente opuesto, ¿no? Literalmente opuesto, ¿no? Entonces, una de las cosas evidentes es, por ejemplo, si le preguntas a alguien cómo llega una carta hasta su casa, o sea, si tú mandas una postal, cómo llega hasta su destino, todo el mundo sabe cómo es, ¿no? Incluso
si le preguntas a alguien cómo hace una llamada para llegar a su destino, ¿no? Por una línea terrestre, todo el mundo sabía más o menos cómo era. Pero si le preguntas a alguien cómo llega un correo digital a su destino, todo el mundo te cuenta una historia completamente descabellada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las representaciones, las metáforas que describen ese tipo de itinerario no están diseñadas para que tú entiendas cómo es. Están diseñadas para que tú pienses que funciona de una manera que no es la que funciona, ¿no? Que es eficiente, que está diseñado pensando en la eficiencia. Y esto no es verdad, está diseñado pensado en otra cosa, que es el control. Está diseñado para que mucha gente sepa quién se comunica con quién, desde qué sitio, en qué momento, a qué hora, y antes de hacer qué y después de hacer qué, ¿no? O sea, está diseñado para servir a una industria que no es la industria de las comunicaciones, sino la industria de los datos. Y entonces funciona de una manera completamente distinta a lo que nosotros pensamos. Total, que yo llamé a mi libro El enemigo conoce el sistema porque vivimos inmersos en una sociedad que es cada vez más dependiente de un sistema que la misma sociedad no solo no conoce, sino que tampoco entiende. Y entonces, a lo que yo llamo el enemigo es a los que en este momento sí que lo entienden, que son las grandes empresas tecnológicas que están desarrollando esa infraestructura y al mismo tiempo desarrollando las metáforas que la tapan, ¿no? Metáforas como la nube. La nube, que claramente ofrece una imagen pues, de ligereza, ¿no? De transparencia, de estar en todas partes y en ninguna parte a la vez, ¿no? De moverse y todo eso, cuando en realidad la nube es una concentración de ordenadores funcionando a todo gas en un desierto completamente inhóspito, ¿no? En un lugar donde tienen, no sé, rebajas de electricidad y acumulando muchos datos para poder utilizarlos o para poder venderlos, ¿no? O sea, la nube es un lugar muy oscuro y muy sucio, que genera mucho gasto energético, que tiene una factura de la luz muy gorda, ¿no? Así es cuando descubres dónde están los data centers de las grandes empresas, porque miras su factura de la luz y dices, ¿esto es este pueblo? ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces, pues este tipo de metáforas, ¿no? La economía colaborativa. ¿En serio? ¿Uber es economía colaborativa? O sea, la economía colaborativa lo que tapa es un modelo económico basado en la esclavitud que se salta, ¿no? Todos los principios de derecho laboral que habíamos tardado un siglo entero en desarrollar y en defender. Y lo llaman economía colaborativa, como si el conductor del Uber, ¿no? Estuviera colaborando con Uber. Entonces, por eso se llama el enemigo conoce el sistema, porque ahora mismo estamos todos como buceando en un sistema que no solo no conocemos y no entendemos, sino que no podemos ni manipular ni arreglar para que juegue en nuestro favor y no en nuestra contra. Muchas gracias. En tu libro, que ya os adelanto que como buena periodista, a pesar de hablar de temas bastante técnicos, y esto lo relata de manera muy asequible, yo creo que hay que felicitarte por ello, sobre todo a aquellos que hace algunos años hemos intentado hincarle el diente a otros ensayos similares y hemos visto un poco la... Pero nombres, da nombres. Mójate. Esa gente. Sharon Lanier. No, yo quería, entre las preguntas que te quiero plantear, de lo que me dé tiempo, quería entrar directamente en una que creo que es fundamental, y es, tú hablas, y esto yo creo que está claramente diagnosticado desde hace ya bastante tiempo, pues que Facebook es un gran negocio, es explotar los datos que nosotros mismos vamos generando ahí para poder venderlos al mejor postor. Hablas también de la función del engagement, ¿no? Ese término inglés que combina tanto el compromiso que busca la empresa para que el usuario se comprometa, para la redundancia, y participe intensivamente con una aplicación móvil, con un juego o con una red social determinada. Y también mencionas, y esto ya como psicólogo que me interesa muchísimo y más lo he seguido desde hace tiempo,
las aportaciones de Fogg, un psicólogo experto en un modelo motivacional desde hace bastante tiempo, que fue famoso porque dio una cosa que era la clase en Facebook, ¿no? Es decir, hace unos, si no me equivoco, 4 o 5 años, un poquito más, a los técnicos de Facebook recibieron una clase de este profesor, de este investigador, o profesor, y que habla de un modelo que en principio puede aparentar como muy simple, pero tiene su complejidad también, y que destaca que el hecho de que alguien se motive de una manera eficaz para utilizar algo depende, por un lado, de la motivación inicial que pueda tener esa persona, de otro lado, la habilidad que tenga a la hora de manejar pues, la herramienta, el ordenador, lo que corresponda, y la señal, ¿no? Es decir, esas señales que atraigan o incentiven al sujeto para que esa motivación inicial y esa habilidad inicial puedan desencadenar una conducta, ¿no? Y yo creo que, bueno, ya digo, no solamente en tu libro, desde hace ya algún tiempo se viene diagnosticando, denunciando, describiendo que esto es lo que, de las cosas que están pasando detrás de Facebook, aparte de otras compañías. Pero ¿en qué medida estas mismas estrategias podríamos utilizarlos en el mismo contexto de la interacción, de la red, etcétera, para favorecer movimientos o movilizaciones sociales? Porque esa es una de las grandes preguntas que yo creo que en cierta manera lo transmite en el libro, pero no termina de... Sin duda, de todas las maneras. O sea, una de las cosas que a mí más me irrita de, digamos, esta economía basada en la extracción masiva y deliberada de datos de los usuarios es que está diseñada igual que la industria de la alimentación, ¿no? que te vende comida que en realidad no te alimenta y solamente te engorda, con lo cual sigues comiendo porque no te has alimentado, entonces sigues engordando, y luego te dice: no te sabes controlar, cómete un yogur 0%, ¿no? Y te lo venden ellos también. Pues esto hace un poco lo mismo, ¿no? Ellos contratan a los expertos, a los mejores expertos del mundo en comportamiento, en psicología, psiquiatría, diseño, programación, para hacer aplicaciones que están optimizadas para una sola cosa, que es que tú te pases el día pegado al teléfono, que saques el teléfono del bolsillo 30 veces al día y lo toquetees y no sepas por qué, ¿no? Que tú generes una relación con tu teléfono que está por encima de tu capacidad intelectual, en el sentido de que es reptiliana, ¿no? Que te encuentras haciendo cosas, ¿no? Abriendo aplicaciones que no sabes para qué las abres, sino que simplemente ha ocurrido. Bueno, hay gente que dice que somos cyborg gracias a esto, como una proyección, ¿no? Claro, y entonces, ¿por qué? Porque estas aplicaciones están optimizadas no para conectarte con tus seres queridos, ni para tenerte informado todo el tiempo, sino que están optimizadas para que tú interactúes el máximo de tiempo para poder generar la máxima cantidad de datos durante el máximo tiempo posible, ¿no? O sea, a ellos no les interesa que tú estés contento, o que tú estés conectado, o que tú hables con tu familia, o que tú trabajes bien. Lo que les interesa es que tú interactúes con el teléfono y generes datos, ¿no? Y entonces la consecuencia, digamos, el daño colateral de esta optimización es que somos adictos a las aplicaciones. Pero somos adictos porque esas aplicaciones están diseñadas para optimizar la interacción, basadas en lo que hasta hace 15 años era el diseño más adictivo que se conoce, que eran las máquinas tragaperras. Las máquinas tragaperras están, o sea, tienen como, no sé, cientos de elementos que las hacen, pues eso, o que las hacían el diseño más adictivo de la historia. O sea, son completamente irresistibles. Gente que no se ha enganchado nunca a nada se engancha a las máquinas tragaperras enseguida, sobre todo porque las ves y parecen como tan tontas, ¿no? Como, bueno, yo me engancharía al póker, ¿no? Claro, es un juego como de pericia y no sé qué. No, tú te engancharías a la máquina tragaperras, porque es una genialidad, es una máquina que está diseñada para aislarte, o sea, para que estés tú solo y nada te distraiga del juego. Te da una cantidad infinita de juegos, que es lo que es el scroll infinito en Twitter y en Facebook, y esta idea de que las noticias no se acaban nunca, de que en el momento en que tú te metes el móvil en el bolsillo pueden estar cayéndose las torres gemelas en algún sitio y tú no te vas a enterar, ¿no? Lo digo esto porque soy periodista, pero seguro que a alguien le preocupa alguna otra cosa, ¿no? Como se va a caer tu hijo en el colegio y no lo vas a saber, yo qué sé.
Y luego, sobre todo, esta idea de una cosa que en la industria del juego se llama event frequency, la frecuencia de acontecimiento, que es intentar como empaquetar la mayor cantidad de acontecimientos en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, cuantos más juegos puedas meter en menos tiempo, más rápidamente se engancha al usuario. Y esto es igual, ¿no? ¿Por qué es mucho más adictivo Facebook o Twitter que leer el periódico? Pues porque efectivamente su event frequency es altísima, ¿no? Y luego tiene una serie de elementos que cuando los analizas, hay mucha gente analizando esto, ves que están literalmente robados o como traducidos de la máquina tragaperras que se llamaba, la original se llamaba el bandido de un solo brazo, ¿no? The One Arm Bandit, del que tú tirabas y estaba conectado a un bombo y entonces el bombo te daba, pues yo qué sé, las frutitas. Ahora las máquinas tragaperras desde hace mucho tiempo no son así, son un ordenador con un brazo delante y con unas frutitas, pero lo que pasa con el brazo y el bombo y lo que pasa dentro del ordenador en realidad no está conectado. Lo que pasa es que sigue ahí el diseño para que tú pienses que sí. ¿Y esto por qué? Esto tiene que ver con lo que decías antes de la relación entre para la motivación, la relación entre tu capacidad de hacer algo bien o de aprender a hacer algo, tu motivación para hacerlo y el resultado que vas obteniendo, ¿no? Entonces, la máquina de tragaperras sigue teniendo un brazo para que tú sigas pensando que lo que haces con tu brazo, según si tiras más rápido, más despacio, más fuerte o más flojo, o sea, esto que hacemos como si estuvieras jugando al billar, ¿no? Afecta al resultado del juego, lo cual significaría que es como jugar al baloncesto, ¿no? Que tú puedes entrenar mucho y cuanto más entrenas, mejor vas a ser en el juego, lo cual es mentira, porque como ya hemos dicho, la máquina y el ordenador que está detrás no están físicamente conectados. Pero ese ordenador está diseñado para hacerte pensar que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy súper enganchada a Twitter, como pienso que todos los periodistas, y entonces, si te vas al diseño de Twitter, ves que, por ejemplo, para bajar la información tienes que tirar de ella. Esto es un diseño que está copiado literalmente del tirar del brazo de la máquina tragaperras y que también tiene que ver con las teorías de... antes de Fogg, había un señor que es el padre de la psicología conductista que se llamaba Skinner, exacto, y que este señor entrenaba por ratas y palomas para que hicieran cosas basadas en unas secuencias, unos patrones de comportamiento por los cuales ellos tiraban de una palanca y pasaban cosas y no sé qué. Y entonces, cada vez que nosotros tiramos de la información para que baje, que es una cosa que es completamente innecesaria, es decir, la aplicación podría simplemente servirte la información nueva cada vez que la miras, pero no lo hace así, te hace tirar. ¿Por qué? Porque eso es lo que te engancha. Cada vez que haces eso estás reforzando un comportamiento que explica por qué muchas veces tocas en los iconos y te pones a tirar sin saber muy bien qué estás haciendo, porque en realidad estás viendo la tele o estás hablando con alguien o estás cenando, ¿no? ¿Por qué? Porque estás condicionado. Y entonces este personaje que mencionábamos antes es un personaje que es un poco como el heredero de Skinner, ¿no? Y Fogg es un profesor de Stanford, que es básicamente la universidad en torno a la cual se ha construido Silicon Valley. Es decir, el Silicon Valley, donde están todas las grandes tecnológicas y donde van todas las startups a petarlo o a morir, está allí por culpa de Stanford. Bueno, pues este profesor es el que enseña los mecanismos de interacción que pueden modificar el comportamiento de las personas. En este caso, hacerles adictos. Sí, eso sí. Qué terrible. Pero entonces, la otra parte, ¿qué herramientas o qué estrategia de esto? Me ha dicho antes, todas. Bien. Pero te he puesto el ejemplo, ¿no? De cara a una propuesta de movilización social. Obviamente, esas estrategias son modelos psicológicos, etc. Ay, sí, me acuerdo de la pregunta. ¿Se puede usar esto para el bien? Sí. No. ¿Se puede usar esto para el bien y hacer dinero al mismo tiempo? Aparentemente, de momento no. Porque si no, ya estaría pasando. Evidentemente, estos mecanismos de control psicológico, básicamente, que ahora se usan simplemente para que una serie de empresas hagan dinero, y cuando digo una serie me refiero a millones de empresas, no solamente a las grandes tecnológicas. Las tecnológicas son un proxy, es decir, las tecnológicas son mercenarios que ponen la herramienta al servicio de pues, sus clientes, ¿no? Que no somos nosotros somos los usuarios. Sus clientes son pues, las grandes empresas que les pagan por estar allí, ¿no? Entonces lo que hace es ponernos a nosotros a tiro.
¿Se podrían utilizar estas herramientas para, yo qué sé, para acabar con el maltrato infantil, para acabar con la violencia de género, para motivar, yo qué sé, los estudios en la población adolescente en poblaciones de riesgo? Sí, claro, se podría. Lo que pasa es que habría que invertir dinero para hacer eso. ¿Quién está invirtiendo dinero para hacer eso? Pues aparentemente nadie. Entonces, no es un problema técnico, es un problema social. También para salvarnos del cambio climático un poco, pero tampoco se usa. A raíz de lo que acabas de comentar, de hecho, te quería preguntar, como periodista me preocupa que cada vez nos informamos más a través del newsfeed de las redes sociales, ¿no? De Facebook, de Twitter, o incluso ahora con el Google Discover, ¿no? Que yo es que me pasa por la noche, lo abro y empiezo ahí a leer cosas que yo digo, que si esto no me interesa nada, porque estoy aquí leyéndome esto. Van a desaparecer. Microsegmentando mal. Sí. 15 años te he dado de mi vida. Google. Pues, ¿tú crees que las cabeceras vamos a desaparecer o qué importancia van a tener los medios de comunicación o los periódicos si cada vez las noticias se van a leer más por este tipo de medios? Me encanta que me hagas esa pregunta porque somos compañeras de guerra. Y la cuestión es que hay una cosa que hemos infravalorado, que es la clase de medio que es la red social. O sea, Facebook, Twitter, incluso Amazon como un retorcido medio de comunicación, por ejemplo, de consumo, ¿no? Hemos pensado que era una especie de radio, pero múltiple, ¿no? Que era una especie de televisor que nos llegaba al bolsillo. Pero no es eso, es una cosa completamente distinta. O sea, no hay una diferencia como de número, de escala entre los periódicos o las televisiones o las radios y la red social. Y la diferencia es que yo con un periódico, con un libro, con una radio, con una televisión, le estoy contando a todo el mundo lo mismo. O sea, tengo que conseguir que la gente venga a mí, ¿no? Que conecte mi canal o que sintonice mi canal o que compre mi periódico, que compre mi libro, pero a todo el mundo que lo hace le voy a contar la misma historia, ¿no? Les voy a contar la misma milonga. Pero con la red social soy yo quien va a buscar a mi audiencia y los puedo seleccionar y contarles a cada uno una cosa distinta. Y ellos no van a saber que es una cosa distinta, porque la gente coge esto para leer las noticias y se piensa que es como esto, ¿no? Todavía no hemos hecho como el cambio de paradigma en nuestro cerebro para entender que cuando estamos leyendo las noticias en Twitter y estamos leyendo las noticias en un periódico o estamos viendo un programa de variedades, ¿no? Que sería más análogo a Twitter, porque es como, ahora viene la que te lee el futuro y luego viene el perrito que hace malabares y es como, y luego la tragedia de, ¿no? En Twitter pasa todo como mezclado, ¿no? Es como un programa de variedades loco todo a la vez, todo muy deprisa, pero lo vemos como si estuviéramos viendo la televisión, como si estuviéramos escuchando una radio y no nos damos cuenta de que todas las personas que hay en esta sala están escuchando un canal distinto y que ese canal está diseñado específicamente para ti, para cada uno de nosotros, ¿no? Esto, cuando se hace campaña política utilizando ese canal, tiene muchas implicaciones, porque significa que tú y yo, y todos nosotros aquí, estamos escuchándolo como si fuera la radio, ¿no? Y nos está proporcionando no solo una campaña distinta a cada una, que está diseñada para nosotros. O sea, que hemos sido escogidos por esa campaña, no la hemos escogido nosotros. Y que además es distinta de la de nuestros vecinos, ¿no? Lo cual significa que tenemos cada uno de nosotros una visión distinta de la realidad basada en quiénes somos, dónde vivimos, cuánto dinero ganamos, cuántos hijos tenemos, qué edad tenemos, cuál es, ¿no? Nuestra actividad política, etcétera, etcétera. Y no lo sabemos, con lo cual salimos a la calle y nos ponemos a discutir de conceptos, de cosas, inmigración, economía, y pensamos que todos estamos utilizando la misma información y resulta que estamos barajando premisas radicalmente distintas. Lo cual hace que, como todo el mundo habrá notado, no puedas discutir ya con nadie de nada. Porque todo el mundo piensa que estás loca. O tú piensas que todo el mundo está loco, ¿no? Yo siempre cuento que cuando Obama se presentó a las primarias para ser presidente por el Partido Demócrata, yo vivía en Atlanta. Y Atlanta es un país
es un estado muy, muy republicano, ¿no? Y muy segregado, y donde, yo qué sé, toda la gente que te cocina y que lo que sea son afroamericanos, y toda la gente que va a la universidad son blancos o asiáticos, y bueno, pues un lugar como un poco peculiar, ¿no? Y yo, o sea, no entendía muy bien, yo qué sé, por qué mi vecina, que era adorable, pues era tan de derechas, ¿no? Hasta que empecé a ver la Fox. Y yo veía la Fox y decía, joder, pues ahora lo entiendo, ¿no? Ahora entiendo lo que le pasa a mi vecina, por ejemplo, ¿no? O lo que le pasa a mi compañero del departamento en la universidad, o lo que le pasa a algunos de mis alumnos. O sea, había como un camino de miguitas, ¿no? Entre ellos y yo. Yo podía entender de dónde venían ellos, pero ahora ya no puedes, porque ese camino de miguitas es secreto. O sea, a ti te llegan las noticias a tu cuenta específica de Twitter, pero si yo abro el Twitter me sale una cosa distinta. Y tú piensas que esa cosa que te sale la has elegido tú, que son fuentes de información que tú has seleccionado y que de alguna manera, o sea, esto que llamamos el filtro burbuja, ¿no? Te dan la razón o se parecen a ti o lo que sea. Esto es mentira. El filtro burbuja no eres tú eligiendo cosas. El filtro burbuja es una plataforma que en realidad es una plataforma publicitaria, ofreciéndote una versión del mundo que es la que interesa a sus clientes. Y esa versión del mundo está diseñada para ti porque a ti te han escogido esos clientes porque yo qué sé, pues a lo mejor para mí esos clientes son de determinadas marcas, ¿no? Y para ti son otras marcas distintas porque tú vives en otra ciudad y tienes otra vida y pero la cuestión es que estás como paladeando una visión de la realidad que es distinta de la gente que vive a tu alrededor y que está compartiendo la realidad contigo. Y esto es la clave absoluta de por qué la red social es un ecosistema mediático tan tóxico, ¿no? Porque nosotros, los medios de comunicación, somos exactamente lo contrario. Nosotros somos aglutinadores de realidad. O sea, nosotros, como decía el New York Times, que tiene desde hace casi un siglo, tiene un moto que es all the news that's fit to print, ¿no? Todas las noticias que es apropiado imprimir. Es decir, se estableció que el periódico era un medidor de lo que era importante en la vida de las personas que lo leían, ¿no? O sea, un medidor de la realidad, lo que es importante contar. Y nosotros ahora hemos dejado de ser eso, ¿no? Estamos además produciendo muchísimas más noticias de las que somos capaces. O sea, tú y yo estamos en redacciones en las que hay gente produciendo 5 noticias al día. No hay nadie que pueda leer 5 noticias al día de cada redactor de un periódico. O sea, estamos produciendo por encima de nuestras posibilidades. Por encima de las posibilidades nuestras, no para los lectores, sino para esto. Estamos trabajando todos para Google, para Facebook, para Twitter, para llenarlo de contenido porque estamos compitiendo con todo el mundo, ¿no? Y porque nos hemos vendido a una promesa de una audiencia infinita que en realidad no existe. Y entonces, en ese camino, hemos entrado directamente en su juego, en su trampa, porque hemos dejado de hacer información sostenible, ¿no? Entonces, ¿vamos a dejar de existir? Yo creo que no, pero yo creo que los que sigan haciendo eso van a acabar despeñados, porque no podemos competir con el entretenimiento y las noticias falsas y todo lo demás aquí. No podemos. O sea, es imposible, porque es un juego que está hecho para desbarrancarnos a nosotros. Entonces, pienso que sobrevivirán las cabeceras, que hagan periodismo de investigación, que se tomen su tiempo, ¿no? Que utilicen el recurso más valioso que tiene un periodista, que es el tiempo de análisis y de investigación para hacer las noticias, y que sea el periódico que va a todo el mundo a comprobar si algo es verdad o no, ¿no? O sea, por ejemplo, el New York Times es un ejemplo clásico. El otro día publicaron un libro el ejemplo. Claro, es el ejemplo, pero no recuerdo qué redactor del New Yorker acaba de publicar un libro sobre la ultraderecha y sus redes de noticias falsas, ¿no? Y decía que le parecía muy gracioso, que él había pasado, no sé, un año entero viendo cómo trabajan y todo eso, y que estaban allí y que cada vez que llegaba una noticia falsa que no habían hecho ellos mismos, ¿no? Decían, esto es verdad, esto no puede ser verdad, ¿será verdad? Vamos a ver en el New York Times, ¿no? Es como que comprobaban sus propias noticias de su propia red antes de preguntar por teléfono y van a ver al New York Times a ver si eran ciertas, ¿no? O sea, incluso la estrategia de las noticias falsas se van a chequear al New York Times. Pues claro, pero es que el New York Times es un periódico para todo el mundo, es que es muy fuerte lo que estás diciendo. Ya, pero es que... bueno, que eso, que el New York Times es un periódico, ya lo ha dicho, es una referencia mundial,
pero no, el mundo entero, los 7.000 millones de habitantes del planeta, no podemos solamente chequear todo en el New York Times, debería haber más fuentes fiables, ¿no? Naturalmente, o sea, lo que quiero decir es que sobrevivirán los periódicos que se parezcan más al New York Times y menos a Facebook. Ya. Hablando de medios tóxicos, YouTube tiene su lugarcito ahí también, ¿no? No solamente es un medio consumido de manera intensa por el conjunto de la población, sino fundamentalmente la población más joven, quien más se nutre de contenidos y de información a través de este medio. Tú mencionas de una manera clara, y yo creo que es evidente, que un elemento activador del acceso y del uso de YouTube no es la soledad, sino el aburrimiento, ¿no? Y yo creo que en esa descripción que haces aciertas totalmente. Pero hay otro análisis que me gustaría que comentases aquí, porque incluso puede abrir parte del debate que tengamos ahora aquí con los asistentes, de que es quizás el medio más, bueno, lo decía una periodista turca, si no me equivoco, ¿no?, el medio más radicalizante que hay en estos momentos en la red, ¿no? Porque, sobre todo con su sistema de respuestas o de sugerencias, ¿no?, de nuevas búsquedas conforme vas profundizando o enlazando con nuevos vídeos vinculados temáticamente al inicial que tú has entrado, lo que te está provocando es yendo hacia los extremos, ¿no? Y bueno, me gustaría un poco que comentases esto, algún ejemplo, algún caso y un poco también la historia, ¿no?, de como siempre, ¿no?, del qué hacer, ¿no?, es decir, cómo adoptar una postura distante y mucho más crítica a lo que es esto que nos ofrece YouTube como un medio importantísimo, ¿no?, y que tiene un crecimiento enorme, ¿no? Sí, me encanta que hables del aburrimiento en oposición a la soledad, porque una de las cosas que vemos constantemente es como la gente está viendo vídeos de YouTube rodeado de otras personas, ¿no? Sí, sí. De otras personas en su misma mesa, no digo extraños en un tren. Y es porque efectivamente estos diseños se han apoderado de nuestra mente hasta tal punto que no toleramos un segundo de falta de entretenimiento, ¿no? Y esto lo ves cuando te paras en un semáforo y miras a tu alrededor. La gente se para en un semáforo e inmediatamente después saca el móvil y se pone a mirarlo. ¿En serio no te puedes esperar en un semáforo 3 minutos sin sacar el móvil? ¿No? No se puede. ¿Por qué? Pues porque tienes el móvil en el bolsillo, ¿no? ¿Y para qué vas a esperar 3 minutos? Y esto es un proceso de entrenamiento, ¿no?, en el que tú te entrenas a que tu cerebro no pase un solo segundo sin estar distraído con algo. Entonces, YouTube, digamos que aprovecha como ese enganche que hemos desarrollado para hacer una cosa que también hace Netflix, que es servirte contenido sin que tú lo pidas, ¿no? Tú pones un vídeo de YouTube y como no hagas nada, pues van a ir sucediéndose los vídeos de YouTube uno detrás de otro, y esos vídeos de YouTube, aquí ya entra la inteligencia artificial, ¿no? Están diseñados, como decíamos antes, está optimizado para que tú los mires. Y entonces están diseñados para detectar cuando tú sigues viendo los vídeos y cuando dejas de hacerlos, ¿no? Y en qué punto del vídeo te paras y no sé qué. O sea, al igual que Netflix, ¿no? O sea, Netflix está diseñado para saber lo que te gusta realmente y no lo que dices que te gusta. Porque a todos nos gustan los documentales de animalitos, ¿no? Pero nadie queremos verlo, queremos ver las melodramas venezolanos. Entonces Netflix está diseñado para, en lugar de preguntarte, ¿y tú qué ves los domingos por la noche?, ver exactamente lo que estás haciendo y cuándo dejas de hacerlo y por qué lo cambias, ¿no? Entonces YouTube tiene un algoritmo que va identificando cuál es la salsa especial que hace que tú te quedes pegado a un stream de vídeos, ¿no? Y la salsa especial, aparentemente, y esto es algo que solamente podemos saber haciendo ingeniería inversa y analizando, digamos, una secuencia ordenada, ¿no? En el sentido de que no sabemos cómo opera el algoritmo de YouTube. Es absolutamente imposible porque está protegido por propiedad intelectual y por muchas, investigaciones que haya habido sobre el impacto que ha tenido YouTube, por ejemplo, en las elecciones estadounidenses o en el Brexit o lo que sea, nadie ha podido entrar. O sea, nadie sabe cómo opera YouTube aparte de la propia Google. Pero lo que sí que puedes hacer es experimentos, ¿no? Y hacer ingeniería inversa para ver, pues si busco este tipo de vídeo y dejo que pasen las cosas, pues a ver
qué pasa, ¿no? Y hacer eso mucho tiempo, durante mucho rato, con mucha gente, para tener resultados, digamos, de laboratorio, como si YouTube fuera una esquina salvaje del mundo o en un planeta extraño que estamos investigando, ¿no? Entonces, la conclusión a la que se ha llegado haciendo ese tipo de investigación es que la salsa mágica que hace que te quedes pegado a los vídeos y que no puedes dejar de mirarlos es darte algo parecido a lo que ya estabas viendo, pero un poco más hardcore, ¿no? Y entonces, esta periodista turca que mencionabas, cuyo nombre no puedo pronunciar, lo que hizo fue pues comprobar que si tú te pones a ver vídeos de, por ejemplo, la campaña de un candidato demócrata, pues acabas en vídeos de ecoterrorismo, ¿no? Y si empiezas a ver vídeos de un candidato republicano, pues acabas viendo vídeos del Ku Klux Klan. Y si te pones a ver vídeos de vegetarianos, acabas en vídeos de veganismo. Y si te pones a ver vídeos de correr, pues acabas en vídeos de maratones, ¿no? Y es como que, o sea, esto es una manera muy simple de contarlo para que se entienda cuál es la procesión, ¿no? Pero lo que se ha comprobado es que en el terreno de lo político es particularmente notable, ¿no? Como tú empiezas a ver una cosa medio normal y acabas en una cosa súper loca. Y tú probablemente la estás viendo no tanto porque te parezca razonable, sino porque piensas, ¿perdona? Y lo ves, pues yo qué sé, pues como ves a un animal atropellado en la carretera, ¿no? Porque simplemente no puedes dejar de mirarlo. Pero en muchos casos, sobre todo en casos de, yo qué sé, de determinados entornos y con la ayuda de ciertas estructuras, como por ejemplo de la radicalización islámica en determinadas ciudades como París o Bruselas, etc., claro, en combinación con el trabajo que hacen los reclutadores del ISIS, ¿no? y de la propaganda que hay en otros canales, pues esa combinación hace que mucha gente se haya radicalizado de manera instantánea. Es decir, la combinación de aplicaciones súper adictivas, de una progresión diseñada para mantenerte pegado, pero que lo hace radicalizando el mensaje, y un entorno, una infraestructura de entidades que están trabajando activamente para radicalizar personas en grandes ciudades, ¿no? Y entonces, está estudiado, porque no sé si sabéis, hay un libro súper interesante que se llama Armas de seducción masiva, de un tipo de Pamplona que se llama Javier Lesaca, que es investigador de la Universidad de Columbia, que escribió él en 2013 hablando de cómo eran las estrategias de reclutamiento del ISIS en las ciudades principales del mundo occidental, y ocurre que son básicamente las mismas estrategias que ha utilizado, por ejemplo, la agencia de desinformación rusa en la campaña del Brexit o en la campaña de Estados Unidos de las elecciones de 2016. Entonces, o sea, es interesante un poco como ese ecosistema, cómo se retroalimenta, ¿no? Cómo, pues algo que facilita, yo qué sé, pues una salida de Europa en un momento dado, en realidad está ayudando a otro tipo de entidades en principio no conectadas. O sea, es un ecosistema que facilita, digamos, ese tipo de transiciones, ¿no? Y además tiene la particularidad de que lo que hace es venir a buscarte, sacarte del contexto en el que estás, ¿no? Sacarte de tu comunidad, separarte de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tu pareja, y llevarte a un lugar donde aparentemente hay gente igual que tú, que se siente igual que tú, que piensa igual que tú, que escucha la misma música que tú, que lee los mismos libros que tú, y con gente que sientes que te entiende, ¿no? Con la que te sientes más cómoda que con tu padre o tu vecino, tu hermano, tu compañero, tu novia. Este es, digamos, el cosmos tóxico en el que trabajamos. O sea, una idea de que existe un mundo perfecto en el que todo el mundo piensa igual que tú y que no es en el que estás. Y esto te aísla de tu vida real. Y en ese aislamiento, la radicalización es muy fácil. No, de hecho me estaba recordando que justamente, bueno, no la he leído porque no estoy suscrita al The Economist, pero he leído un poquito el primer párrafo de la noticia, que era que, bueno, ya los hikikomoris en Japón, ¿no? Que son adolescentes bueno, no solamente adolescentes, gente que se recluye en casa y no sale, ¿no? Que el número está disparándose, ¿no? Y de hecho que ha habido últimamente también incluso relacionado con la criminalidad, que estos hikikomoris, pues bueno, que están... Bueno, ha habido un par de casos que tampoco sé hasta qué punto eso es
causa-efecto, pero bueno, que también han empezado a matar y tal, o sea, que ese aislamiento, ese Japón también como un país muy tecnológico, pero bueno, donde yo quería ir a parar, también en Asia, cuentas en el libro, bueno, hablas de un concepto que me parece muy interesante, que es la banalización de la vigilancia, ¿no? Que entiendo que haces referencia a la banalidad del mal, ¿no? De Hannah Arendt, que bueno, Hannah Arendt fue una filósofa alemana que estuvo reflexionando sobre cómo el Holocausto pudo suceder en Alemania, ¿no? Cómo los alemanes pudieron aceptar esa barbarie en su vida cotidiana, el Holocausto. Entonces, bueno, trayéndolo ahora al tema de Internet, cuentas que en China en 2020 va a entrar en vigor un sistema que se va a llamar de crédito social, el Sesame Credit, ¿no? En el que los ciudadanos tienen una puntuación, y si cometen algún tipo de falta social o contra el gobierno, o se saltan un semáforo, o critican a la empresa, critican al Partido Comunista Chino, algo que al gobierno chino le parezca mal, básicamente, pues esa puntuación empieza a descender, un poco como el carnet de puntos para el carnet de conducir, ¿no? Entiendo un poco ese equivalente. Entiendo que esto es brutal. Bueno, esta información me pareció muy impactante. Tenemos claro que China es una dictadura comunista capitalista, pero también un poco pensando en Occidente, cómo me podía traer esa idea hasta nosotros. No sé, es un poco exagerado, pero pienso también que el tema de los likes, el tema de los comentarios de las plataformas como puedan ser Facebook, Twitter, Airbnb, BlaBlaCar, ¿no? Que tienes que estar comentando también cuando alguien te va a contratar. Yo creo que todo el mundo, todos los contratadores, todas las empresas siempre te googlean, ¿no? Te buscan en Google, buscan tus redes sociales a ver qué. ¿No estamos también a través de estas plataformas digitales también en Occidente hasta cierto punto vigilándonos unos a otros o ayudando a las empresas a que nos vigilen con esos comentarios también? Pues totalmente sí. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta subrayar es que aunque este sistema de crédito social chino nos parezca disparatado, como completamente distópico, no están utilizando ninguna tecnología que no estemos utilizando nosotros. Es decir, no han inventado nada como súper loco, ¿no? Están utilizando exactamente las mismas tecnologías que utilizamos nosotros. De hecho, los ciudadanos chinos, que claramente son conscientes de esta situación porque participan en el programa de manera obligatoria, piensan que en realidad ellos juegan con ventaja, porque al menos ellos saben qué puntuación tienen. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, y cada vez más en Europa, tú tienes una puntuación en determinados entornos, pero tú no sabes cuál es, ni la puedes modificar, ni sabes de dónde viene, ¿no? Esto viene a colación, por ejemplo, de pues, cuáles son los grandes clientes del Big Data en el mundo ahora mismo. Pues los seguros, ¿no? Las compañías hospitalarias, que pues, España es un país que todavía tiene una seguridad social pública, pero a lo mejor dentro de 3 años ya no la tiene, o dentro de 10, ¿no? Y entonces tu historial no solamente médico, sino alimenticio, todos los datos que tiene el Fitbit, ¿no? Que acaba de comprar Google, por cierto. Es decir, toda esa información, yo qué sé, todas esas aplicaciones que has estado usando para hacer dieta, ¿no? Todo lo que como todos los días, gramo por gramo. Toda esa información cuenta algo sobre ti. Cuenta cómo te alimentas, qué es lo que haces, qué tipo de actividad física. Si tú te has hecho un test de estos de 23andMe, ¿no? Para un test de ADN, donde escupes en un tubito y lo mandas a una empresa y te dicen si tienes antepasados cherokee o vikingos, que es lo que quiere tener todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos todo el mundo cherokee, aquí todo el mundo vikingo. Pues ese tipo de empresas le venden los datos a los seguros médicos y sobre todo una de las grandes industrias que dependen de este tipo de información ahora mismo, crecientemente, son las empresas de recursos humanos. Es decir, ahora las grandes empresas de recursos humanos, para todas las empresas en las que tú quieres trabajar, Google, Facebook, o sea, todas esas empresas molonas que pagan súper bien, que tienen edificios llenos de pasteles y yo qué sé, guarderías y gimnasios y sala de música y de todo. Yo he estado en Google, es exactamente así. O sea, es como jauja, es como el mundo de Oz. Todas esas empresas utilizan
empresas de recursos humanos que están utilizando datos que tú has estado generando desde hace 15 años a través de este chisme. Y datos que tienen que ver con todo lo que has dicho, con todo lo que has comprado, con todos los sitios en los que has estado, con todo lo que ha hecho la gente que está a tu alrededor. Es decir, que tienen algoritmos que están, no sé, por dar un ejemplo un poco tonto. Hay un club en Berlín, que es el club más famoso de Europa, que se llama Berghain. Y si vais a internet y lo buscáis, veréis que la mayor parte de la gente que intenta ir no entra, porque tiene como un policy de entrada como muy tal. No es que tengas que ir bien vestido ni nada, sino... parece aleatorio, ¿no? Un poco... Claro, hay muchos foros de gente discutiendo qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace para entrar, ¿vale? Y entonces... hay muchísimas teorías, ¿no? Pero yo, que he estado yendo a Berghain durante 10 años de mi vida todo el rato, yo sé que lo que hay que estar es no borracho, no drogado, no colarse, no gritar, no tirar cosas al suelo en la cola. ¿Por qué? Porque tú estás en la cola durante, yo qué sé, pues 3 horas, imagínate, ahí pasando frío en Berlín, y en esa cola, al tipo que te va a dejar entrar o no, te lleva viendo 3 horas. O sea, no es que te mire arriba abajo y decida en ese momento si entras o no. No. Lleva mirándote 3 horas. Y si haces el tonto en la cola, no entras y ya está. Y esto hace que luego cuando entras sea muy guay, porque toda la gente que está emborracha o súper drogada, no sé qué, no está dentro. Y entonces no te da la murga. Total. Que esto es un poco lo mismo, ¿no? Como lo del Berghain. Que la gente que te va a contratar no mira tu currículum y dice si entras o no entras. Lo que hace es... mirar la puntuación que te da un algoritmo basada en los últimos 20 años de tu vida a través de estas aplicaciones. Y no solamente las aplicaciones, sino que hay una industria que se llaman los data brokers, que se dedican a conectar los datos que tú generas a través de estas aplicaciones con los datos que generas a través de otros espacios, ¿no? Tus datos de la seguridad social, los datos de, yo qué sé, pues de la biblioteca, imagínate, se dedican a robar datos, a comprar datos, empresas que quiebran, me compro esos datos, ¿no? A precio de saldo, porque la empresa está cobrando. Toda esa gente se dedica a conectar tu vida real, o sea, tu vida como física, con todos los datos que generas a través de aquí. Y esos son la clase de datos que luego hacen que tu futuro sea más grande o más pequeño. O sea, verdaderamente todos tenemos un crédito social ahora mismo. Lo que pasa es que unos lo sabemos y otros no, unos lo podemos modificar y otros no. Hablas de los data brokers y también comentas en tu libro que hay como más de 300 empresas en estos momentos en el mundo que se dedican a vender y a comercializar con estos datos, ¿no? Más allá de lo que es la legislación que cada país pueda tener, como en el caso de España, ¿qué podría hacerse frente a este tipo de empresas que están vendiendo datos personales que incluso la gran mayoría de ciudadanos desconocen lo que se está comercializando de ellos, para poder intervenirles, para poder impedir de alguna manera su labor de explotación de estos datos personales? Pues me haces una pregunta súper difícil, porque yo, el otro día un estudiante súper joven me hizo una pregunta que me dejó muy loca. Es como, ¿sabes cómo? Bueno, un comité de científicos bastante grande e internacional ha dicho que nos quedan ahora mismo, creo que son 11 años para empezar a resolver rápidamente el tema del cambio climático antes de que el mundo se acabe, ¿no? Y esto es como el punto de no retorno, ¿no? Del tema climático. Y me decía, ¿y el punto de no retorno de la privacidad? ¿Cómo sería? Y yo me quedé pensando, pues igual lo hemos cruzado ya, porque claro, el problema con la privacidad es que es binaria, ¿no? O sea, es que los datos o los has perdido o no los has perdido. Una vez los has perdido, ya los has perdido. O sea, es como, en el caso de los datos biométricos es muy evidente, ¿no? Los datos biométricos son los datos que están conectados a tu identidad física. O sea, no las llaves, ¿no? Que las puedes cambiar, no el número de teléfono que lo puedes cambiar o una contraseña que la puedes cambiar, sino tu cara, tus huellas digitales, tu voz, cosas que no puedes cambiar porque están pegados a ti. Entonces, una vez tú has perdido tu cara, ¿no? Porque una empresa que, yo qué sé, pues que le hace la gestión a un aeropuerto donde se quedan con tus datos biométricos, que ahora es todos los aeropuertos aparentemente, pues ha tenido no sé, ha sido atacada por unos hackers y ha perdido su base de datos, pues esa base de datos con tu cara y tu identidad, ya está perdida. O sea, ya no la puedes recuperar.
en el sentido de que ya no la puedes borrar, porque ya existe fuera de donde tiene que existir. Lo mejor es que no exista. Ahora, ¿cómo podemos cambiar la existencia de todos esos datos? Pues como no nos pongamos en modo 12 monos y vayamos a bombardear las bases de datos, la verdad es que no serviría para nada, porque toda esta industria está muy interconectada y además muy basada en la redundancia, ¿no? O sea, incendias una base de datos y te salen otras 7. Pues es un problema muy difícil de resolver. Lo que yo pienso es que, primero, que ya hemos cruzado esa línea de no retorno de la privacidad, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere a los datos personales, ¿no? Llegamos 15 años tarde. O sea, hay empresas en el mundo que tienen 15 años de nuestra vida registrados, y no solamente los datos que nosotros mismos hemos proporcionado de manera voluntaria, sino los que han inferido sin que nosotros hiciéramos nada, ¿no? Porque tú estás generando datos aunque tu móvil esté metido en el bolsillo y no estés haciendo nada. Para empezar, le estás contando dónde estás, ¿no? A tu empresa de telefonía, pero también a prácticamente todas las aplicaciones que tienes en el móvil. Le estás contando al dónde INE, estás. el INE también, ¿no? Para Sí, hacer sí. ese estudio, ¿no? Y sin pedirte permiso ni nada. Esto tiene truco, porque el INE, en realidad, o sea, tú cuando le das permiso a la operadora le puede dar permiso al INE. Pero bueno, esto es otra historia. O sea, es la misma historia, pero es otra historia. Entonces, tú estás generando todos estos datos y nos hemos obsesionado mucho ahora con nuestros datos personales, ¿no? Con mis mensajes y mi geolocalización y todo eso, porque cuando imaginamos el problema de los datos, lo imaginamos como que va a llegar alguien y nos va a meter en un lío por algo que hicimos hace 6 años y que no recordamos, ¿no? Que también puede ser. Pero yo lo veo un poco como un problema colectivo, en el sentido de que las empresas que están utilizando nuestros datos de manera más sofisticada, que son las grandes plataformas digitales, los utilizan de manera colectiva para generar algoritmos predictivos, que gracias a todos nuestros datos colectivos hacen predicciones sobre lo que haría esta clase de persona en esta clase de circunstancia, ¿no? En un contexto en el que cada vez somos más y el mundo cada vez es más pequeño y cada vez hay menos recursos y hace más frío en muchos sitios y más calor en otros sitios y cada vez hay menos comida y menos agua, ¿no? Entonces, sabiendo que en los próximos 30 años va a haber millones de personas vagando por el mundo porque ya no pueden vivir en el lugar en el que viven ahora, ¿no? Por motivos climáticos, a mí me parece muy, muy peligroso que estos algoritmos predictivos de inteligencia artificial estén en manos de este tipo de empresas, ¿no? Que ahora mismo, por ejemplo, trabajan para gobiernos totalitarios y para regímenes completamente criminales, porque les da igual para quién trabajan. Y pienso, yo lo veo un poco como un problema colectivo, en el sentido en el que el cambio climático es un problema colectivo y en el que lo que tú hagas individualmente, ¿no? Pues si reciclas, no coges aviones, no tienes hijos, no comes carne, ¿no? Te preocupas mucho de dónde vienen las cosas que compras, efectivamente, todo eso está guay, es muy guay, ojalá lo hiciéramos todos, pero no te salva del cambio climático, porque el cambio climático no es un problema individual tuyo, o sea, no es como el colesterol, que dejas de comer, yo qué sé, tocino y se te pasa, no, es un problema colectivo y solamente se puede arreglar de forma colectiva, ¿no? No solamente todos intentando no generar todos estos datos de manera absurda, ¿no? Sino también, pues yo qué sé, en los últimos 3 años hemos tenido como tropecientas elecciones y yo todavía no he escuchado a ningún político español hablar de este problema, ¿no? Y me parece increíble que nadie les pregunte, como si no fuera importante, ¿no? En Estados Unidos ahora que se están adentrando en las elecciones de 2020, no hablan de otra cosa. ¿Por qué? Porque el impacto que ha tenido este problema en, por ejemplo, en nuestra vida democrática ha sido demasiado alto para ignorarlo, ¿no? Entonces, de hecho, hay una intervención de la diputada, la congresista Ocasio-Cortez, que está circulando por muchas, en la entrevista bastante dura que le estuvo haciendo a Mark Zuckerberg y que intentaba destapar y denunciar todo esto, ¿no? Con esas respuestas tan inocentes de Mark Zuckerberg, como que está recién llegado al tema. Y es verdad, ¿no? Que ahora mismo de las cosas que más llegan de los debates en el Congreso tienen que ver con esto, ¿no? Pero es chocante, ¿no? Es decir, ¿a qué se puede deber el que no haya esta sensibilidad aquí? No solamente creo que pase solo en España, creo que en otros países de Europa, ¿no? No sé en el caso de Alemania, pero es decir, a diferencia, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Estados Unidos con esto, ¿no?
Sí, y de hecho un poco a raíz de esto lo que también te quería preguntar, que no sé, tú no tienes una bola de cristal, entiendo que no lo sabes, pero bueno, yo te lo pregunto de cualquier modo. Que como es, si fuera Facebook. ¿Ya? Exactamente, así mismo. ¿Qué porcentaje del éxito reciente que ha tenido Vox, que bueno, aquí en Murcia lo conocemos además pues, demasiado, le atribuyes a Steve Bannon, ¿no? Que tú cuentas al final del libro, que vino igual que estuvo en Estados Unidos y también aconsejó a Bolsonaro en Brasil, luego también ha estado con Marine Le Pen en Francia, también no sé si Salvini, la verdad es que lo desconozco, pero también ha venido a España y le ha aconsejado a Vox. O sea, es que yo creo que ahí tiene que haber una relación causa-efecto importante. Bueno, Steve Bannon no he explicado quién es, pero... Bueno, Steve Bannon, ¿quién no sabe quién es? Solo tú. Pues Steve Bannon fue el asesor de la campaña de Donald Trump en 2016 y fue el consejero de campaña de la Casa Blanca cuando Trump ya era presidente durante un rato hasta que le despidió, como ha despedido, pienso que a toda su plantilla en los últimos 3 años. Y es un señor que bueno, pues empezó haciendo, o sea, es un propagandista que empezó haciendo documentales y que siguió haciendo, bueno, pues básicamente noticias de ultraderecha en una página que se llama Braveheart, y luego empezó a hacer esta campaña y ahora es una especie como de consultor, ¿no? Y entonces el golpe de genio que tuvo Bannon, a ver cómo lo explico esto. Cuando Cambridge Analytica no se llamaba Cambridge Analytica y se llamaba el JVC Group y se dedicaban a operar solamente en Inglaterra y trabajaban para el gobierno británico haciendo operaciones de campañas de desinformación en sitios como Afganistán, Irak, etc., decidieron que querían dar el salto. O sea, lo primero que decidieron era que iban a utilizar ese tipo de tácticas para las que les pagaba el gobierno británico, pero para operar en Europa y dentro de Inglaterra, concretamente, para hacer la campaña del Brexit. Es decir, la clase de operaciones que estaban haciendo, pues eso, de operaciones psicológicas que estaban haciendo en Afganistán, en Irak y en sitios donde los ciudadanos del sitio no tenían derechos en Inglaterra, bueno, pues los iban a traer a Inglaterra para hacer campaña política, ¿no? Y la siguiente cosa que decidieron era que ya que les había salido súper bien en Inglaterra y con su apoyo al Brexit, pues que querían dar el salto a Estados Unidos, y entonces la primera persona a la que convencieron fue a Steve Bannon. Y Steve Bannon, bueno, pues le vendió a Trump un poco la maquinaria, y entonces, después de que Steve Bannon y Trump rompieran relaciones, Steve Bannon decidió que se iba a ir a Europa y crear una especie de alianza de partidos de ultraderecha europeos, ¿no? Donde están todos los partidos o sea, todos los candidatos que acabas de mencionar y algunos otros, ¿no? Le Pen, Salvini, etc. Y entonces la idea que él trajo fue, aparentemente, traer la maquinaria, es decir, una maquinaria que había sido testada. Cuando digo la maquinaria me refiero a el sistema de campaña política basado en la microsegmentación de partes de la población, por la que a ti te llegan mensajes a tu móvil que te han elegido a ti por tus características, que pueden ser no sé, un estrato social, un lugar en el que vives en un lugar donde hay mucha inmigración, donde, bueno, yo qué sé, pues una serie de características, ¿no? Y entonces decidió llevarla a Europa para hacer causa común con toda esta alianza de partidos de ultraderecha, ¿no? ¿Cómo ha funcionado? Bueno, pues una de las características principales de estos partidos en los últimos años, como por ejemplo de Bolsonaro, es que son partidos que parten de la nada y de repente se comen todo, ¿no? Que es algo que no ha pasado nunca antes. ¿Por qué? Porque no teníamos esto antes, ¿no? Antes los partidos, pues, por ejemplo, un partido que llevaba mucho tiempo convocando, o sea, participando en elecciones, pues tenía mucha ventaja porque tenía una base de datos de elecciones tras elecciones que había ido agrupando, que le resultaba muy útil para luego ir de puerta en puerta y saber quién era quién y con quién, y a quién le tenía que contar esta cosa y a quién le tenía que contar esta otra, ¿no? Pero ahora tienes Facebook. Una de las cosas que cuentan, por ejemplo, en una película muy guay que se llama Brexit, no sé si la habéis visto, en la que sale Benedict Cumberbatch, el de Sherlock, es que una de las
como puntos cruciales de la campaña del Brexit es que si tú eres un partido político, tú tienes una base de datos de gente que ha votado. De la gente que no ha votado, no, porque no han votado. Y entonces no les tienes en tu base de datos. Entonces Facebook sí que tiene esa gente, porque a lo mejor tú no votas, pero tienes una cuenta de Facebook donde le haces like a determinadas cosas y no sé qué. Y entonces lo primero que descubrieron allí era que había un montón de gente que no votaba ni a izquierda ni a derecha, ni Brexit ni no, sino que no votaba nunca porque eran antisistema, en el sentido de que creían tan poco en el sistema que pasaban de votar. Que pensaban que saliera lo que saliera, a ellos les iba a dar lo mismo, porque nunca su suerte iba a cambiar, ¿no? Había gente que vivía pues, en lugares como muy del extrarradio, donde su economía siempre había sido la misma, estuviera quien estuviera en el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces fueron a buscar a esos sabiendo quiénes eran, qué cosas les interesaban, qué cosas les preocupaban, etcétera, etcétera, porque Facebook sí que tenía a esta gente en su base de datos y los llevaba registrando y observando desde hacía 15 años. Y esto no lo teníamos antes. Esto lo tenemos ahora, es decir, y Facebook tiene una cosa que se llama, sé que tengo que acabar, Facebook tiene una cosa, Facebook y Google y Twitter tienen una cosa que se llaman audiencias parecidas, con las cuales, si tú eres un político que tiene una base de datos de gente que te ha votado, tú puedes meter esa base de datos en Facebook, que le viene súper bien a Facebook, y Facebook te va a decir qué gente parecida a esta gente hay. A lo mejor no te han votado nunca, pero se parecen a ellos. ¿Por qué? Porque les gustan las mismas cosas, se relacionan en los mismos círculos, tienen trabajos parecidos, yo qué sé, pues miles y miles y miles de cosas pequeñas que hacen que dos personas se parezcan, ¿no? Y entonces te explica cuáles son los puntos de contacto que tienes con esas personas y cómo les puedes convencer, ¿no? Porque ya se parecen a tus votantes. Entonces, este tipo de herramientas hace que de repente la campaña política sea mucho más rápida, mucho más efectiva y mucho más tóxica, ¿no? Sobre todo porque esto pasa en la oscuridad de tu bolsillo, no pasa en la pantalla compartida del televisor. En el meeting, ¿no? Sí. Exacto. No hacemos ninguna pregunta más de aquí a la mesa. Vale. ¿Sabéis que hay un micro para quien quiera preguntar? Preguntas. Y Marta está para responder. Yo. Hola, buenas tardes. Sí, está. ¿Me oye bien? Bueno, quería saber tu opinión sobre, digamos, la nueva estrategia de liderazgo que parece que están promoviendo algunos medios de comunicación en perfiles persona joven, sobre todo mujer, con gran capacidad de liderazgo, cambio climático y feminismo, que parece ser que es la nueva apuesta para sustituir a lo que eran los antiguos movimientos ecologistas y que no se renuevan, lamentablemente. Entonces, no sé si eso a ti te parece una apuesta prefabricada por el sistema, porque quizás sea lo que le interesa al sistema, o piensas que realmente es algo interesante de cara al futuro o no. Porque eso es un poco después de reflexionar estos últimos días y con más gente, es la conclusión que he llegado yo esta tarde antes de venir aquí. Quería preguntarte para qué te parece. O sea, estás hablando del modelo Alessandra Ocasio-Cortez, ¿no? Mujer, joven, minoría, Hay varios tipos. feminista. En varios sitios está lo de Greta, está ese modelo, hay varios modelos, pero parece que es lo que se está imponiendo ahora. Pues yo me imagino que como tú tengo sentimientos ambivalentes con respecto a encontrar un patrón, digamos, apropiado para hacer política o cualquier otra cosa, ¿no? Creo que esto es una cosa de la que también los medios somos particularmente culpables, ¿no? Es como, de repente, hay una Greta Thunberg, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente titular?
las 5 Greta Thunbergs que todavía no conoces, ¿no? Hay una Alessandra Ocasio-Cortez, ¿cuál es el siguiente titular? Las otras 12 Ocasio-Cortez de las que nunca has oído hablar y que deberías conocer, ¿no? O sea, tenemos esta capacidad como de asimilación y de apropiación de lo icónico que personalmente me parece bastante venenosa, en el sentido de que nos distrae de lo importante, ¿no? O sea, Alessandra Ocasio-Cortez es una mujer excepcionalmente lista que a mí personalmente me satisface ver en el Congreso, ¿no? Hablando y dándole candela a Mark Zuckerberg cuando toca o al CEO de Boeing cuando toca, ¿no? Y hacer los deberes y trabajar con un equipo de gente competente que le prepara las cosas y ya se las aprende. Es decir, es una clase de político que a mí me gusta, sobre todo porque es refrescante en esta época, ¿no? En la que vivimos, pero me parece un problema el icono, la idea del icono, ¿no? De iconificar cuál es la manera apropiada o cuál es la imagen apropiada que tiene que tener un político o un candidato ahora mismo. Pero es el ecosistema mediático en el que vivimos. O sea, creo que somos nosotras los que generamos un poco este tipo de olas, ¿no? Como si fuera, yo qué sé, una nueva clase de chocolate o un nuevo grupo de música, ¿no? Pero también pienso que el poder del símbolo y del icono trasciende al medio de comunicación, ¿no? Es algo, no sé, como antropológico también, bueno, no sé. O sea, por supuesto, lo que pasa es que mira, voy a decir una cosa que va a ser muy impopular, ¿vale? Pero el icono es el problema. Es decir, ahora, por ejemplo, una de las cosas que más me irritan es que dentro del movimiento para visibilizar el trabajo de las mujeres, ¿no? Se ven muchos titulares tipo «Esta fue la chica que descubrió el agujero negro», ¿no? Y pongo el ejemplo del agujero negro porque a mí me pareció muy paradigmático, ¿no? Cuando se presentó la foto nadie ha inventado el agujero negro, pero cuando se presentó la foto del agujero negro, ¿no? ¿Os acordáis? Sí, que fue muy sonado. Yo lo seguí como con bastante interés porque me gusta mucho la ciencia y me pareció súper bonito cómo se contó, ¿no? Porque ha sido un trabajo colectivo en el que han estado implicadas muchísimas instituciones, ¿no? 3 estaciones de observatorios distintos en 3 partes distintas de la Tierra, pero también muchísimas universidades, muchísimos equipos han estado trabajando en esto durante muchos años y cuando se hizo la presentación quedó patente, ¿no? Que había sido, pues eso, un esfuerzo colectivo, cuando en la historia de la ciencia lo natural, lo lógico, lo histórico es que a alguien se le caiga una manzana en la cabeza y ¡plas!, descubrimos la física, ¿no? Entonces, esto me pareció bonito y literalmente 48 horas más tarde los titulares eran «Esta es la chica que hizo el algoritmo que le hizo la foto al agujero negro», ¿no? Y yo pensaba, joder, qué flaco favor nos hacen, porque lo machista es que una sola persona sea la que firme un proyecto, ¿no? Claro. Eso es lo machista. Lo feminista es lo colectivo. Al menos así es como yo lo entiendo. Y a mí, que me fascina la ciencia y la tecnología, yo sé que no hay genios, que los genios no existen, que existe el trabajo colectivo, que los genios, que la ciencia no son islas, ¿no? Que florecen por su cuenta. Y entonces, en ese sentido, pues este tipo de iconos me parecen un problema. Creo que los feministas acabar con ellos. Bueno, por aquí una pregunta, estamos escuchando aquí atrás un poco. Y tiene relación un poco con la otra cara, si es posible que exista. La otra cara de las redes sociales y de la sociedad de información y del conocimiento. Porque en los años 90, cuando se empezó a hablar de la sociedad del conocimiento, se habla también de
gracias, me encanta que me hagas esa pregunta. De hecho, dedico una gran parte del libro a explicar cuál es la diferencia, o sea, cuál ha sido la evolución digamos, de los foros originales de la red, que eran los foros del IRC, etcétera, etcétera, del que nació Napster, que fue la cosa más revolucionaria que pasó en la red en los años, a finales de los 90, el 99, en plena explosión de la burbuja.com, un proyecto que fue creado por dos tarados de 17 años que querían intercambiar música en el IRC y que no tenían ni padrinos, ni dinero, ni grandes ordenadores, ni grandes infraestructuras, ni nada, y que en 2 años consiguieron 70 millones de usuarios. Y además cambiaron el mundo. O sea, el mundo en el que vivimos es un mundo post-Napster, tanto como es un mundo post-Google. Y entonces, esa herramienta que a mí me parece indiscutiblemente revolucionaria, porque hizo la revolución, y la ganó, o sea, el motivo por el que podemos estar, yo qué sé, llamándonos por teléfono de Texas a Tokio y de Tokio a Buenos Aires sin pagar más, es en parte gracias a Napster. Es decir, hizo la revolución de muchas formas, ¿no? Pero de Napster pasamos a otra cosa que también era revolucionaria, que eran los blogs, ¿no? Y era revolucionario de la misma manera que la Wikipedia era revolucionaria, en el sentido de que ya no nos van a contar el mundo, sino que nosotros vamos a contar el mundo. Vamos a interpretar el mundo nosotros como una voz colectiva, ¿no? Entonces los blogs eran revolucionarios porque arrancaban de las manos de los medios de comunicación la versión de la realidad de cada día, ¿no? Y sobre todo en un contexto en el que nos manifestamos contra la guerra de Irak, pues hubo la contracumbre de Seattle y la de Génova y se empezó a manifestar el contraste entre lo que verdaderamente pasaba en la calle y lo que se contaba en las grandes cabeceras de comunicación, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay un punto en 2011 en el que esos blogs empiezan a ser sustituidos por algo mucho más inmediato y mucho más rápido, que es Facebook, ¿no? O Twitter. Y entonces es cuando empiezan a aparecer en los medios de comunicación, ¿ves? Es que somos nosotros todo el rato. Empiezan a aparecer en los medios de comunicación todos estos titulares, ¿no? De Facebook, la herramienta de la revolución. Twitter acabando con los regímenes árabes. La primavera árabe cabalgando a lomos de la red social. La diferencia entre los blogs, Napster y el IRC y esa red social, que son Facebook, Twitter, Google, etc., es que todo aquello primero eran redes distribuidas de pares. Es decir, eran redes que se construían por todos y cada uno de los miembros que participaban en ellas y que dependían de todos y cada uno de los miembros que participaban en ellas y cuya infraestructura de telecomunicaciones estaba repartida y cambiaba según quién estaba conectado y quién no. Mientras que la otra infraestructura está en un solo lugar, le pertenece a una sola empresa y es una empresa que no está ahí para ayudarte a derrocar al régimen egipcio, sino que está ahí para acumular datos sobre ti. Y una de las paradojas de la primavera árabe siendo facilitada por las redes sociales es que en el momento en el que hubo un cambio de régimen, lo primero que hizo el nuevo régimen fue ver quién había convocado la revolución anterior para meterlos en la cárcel. Es decir, el problema no es la red social, el problema es una tecnología que dice que está diseñada para una cosa, conectarte con todos, encontrar tu comunidad, pero que en realidad está diseñada para controlarte y manipularte, ¿no? Como individuo y como colectivo. Y para sacarte de donde estás y ponerte en un sitio más conveniente con una etiqueta encima que resulte útil a los anunciantes, ¿no? Entonces, a mí me gusta destacar que yo no soy una ludita. O sea, yo adoro la tecnología, le he dedicado prácticamente toda mi vida. Es decir, es lo que más me interesa en el mundo. Y sin embargo, esto no es la tecnología. Esto es una clase de tecnología que está al servicio de una clase de economía muy específica, que es la economía basada en la extracción de datos. Entonces, ninguna empresa que se dedica a la extracción de datos te puede ayudar a hacer la revolución. Esto es así. O sea, la revolución se hace, y me gusta que hayas mencionado, pues a lo mejor las herramientas que están utilizando en Hong Kong, en Chile, incluso en Cataluña, donde están haciendo una revolución, son herramientas que son lo contrario de Facebook. Son herramientas distribuidas, colectivas,
que no guardan datos de los usuarios y que están diseñadas precisamente para evitar que pase eso. Yo soy de los que echo mucho de menos Napster, pero muchísimo. Pero porque no te acuerdas de cómo era, ¿eh? No, porque no. Napster era horroroso. Sí, era y pesado porque el ritmo y la velocidad de las comunicaciones eran lo que eran. Pero la verdad es que esa sensación de que tú estás compartiendo cosas tuyas... Beneficiarios eran todos. Claro, o sea, Todos beneficiados. A mí me parece que ahora es solo se beneficia una persona. A mí me gustaría hacer una pregunta referente al futuro del periodismo en la red, porque está surgiendo un fenómeno que estoy viendo en España de hace meses, que es contrario a la manera de ser los españoles como somos. Estamos acostumbrados a que la red siempre ha sido todo gratis, pero yo llevo observando, cuando he intentado hace ya años acceder a New York Times o Washington Post, que es que hay que pagar ahora por los periódicos. Pero yo personalmente, si a mí me han dado toda la vida gratis, porque tengo que pagar por la noticia. Entonces me surge que en estos últimos meses cada vez más periódicos en España están añadiendo ya su modo selectivo poco a poco, como lo de la rana que se va calentando, poco a poco están noticias selectivamente diciendo que tienes que estar suscrito primero gratuitamente y después tienes que dar un pago mensual. Pero claro, yo no me puedo suscribir a todos los periódicos y acceder a la información. Entonces, en el modelo de red que está ahí ahora mismo, es un cambio de cultivo para que surjan medios gratuitos alternativos que amparados a la gratuidad, pueden ofrecer noticias más o menos fiables. Entonces, te pregunto así como si fuera el gurú de este tema, ¿qué futuro nos ampara todo esto? ¿Qué nos va a deparar todo esto de pagar por la noticia? Sobre todo porque en España, y de nuestra manera de ser hispánica, es que no nos da la gana de pagar por las noticias, incluido yo, lo reconozco. Ya sé que los periódicos tienen que cobrar, pero ya tienen publicidad y también los periódicos extraen datos nuestros también cuando nos metemos en un periódico. También tienen datos nuestros de las noticias que vemos, de dónde nos conectamos, etc. Será más o menos que tuviera un comentario sobre el panorama que se avecina del periodismo de pago, si va a haber medios de comunicación gratuitos y todo eso. Yo solamente quería hacer un apunte, sé que la pregunta no va dirigida Por a mí, alusiones. pero igual que el libro de Marta, veo aquí que vale 17,90 euros, igual que una bolsa de patatas fritas en el supermercado vale 2,9 euros, igual que pues todo lo que consumes en tu día a día tiene un precio porque detrás un trabajo, pues las noticias no se escriben solas. Entonces, esta mentalidad de España... claro, el periodismo se sustenta en parte por la publicidad y en parte por lo que pagan los lectores. Y cuanto más paguen los lectores, más independientes seremos de la publicidad de las grandes empresas y las presiones que sufrimos por parte de las grandes empresas y de los poderes políticos. Vosotros sois, con vuestro dinero, quienes nos dais la libertad de contar la realidad lo más fiablemente posible. Eso también es muy importante que la gente también lo entienda, porque si no, mal vamos, en España y en cualquier país del mundo. Bueno, dicho eso, es interesante lo rápido que nos hemos acostumbrado a no pagar por las noticias. Esto para empezar, ¿no? Quiero decir que antes pagábamos por las noticias. No pagábamos por algunas cosas, como por ejemplo la tele, ¿no? Por la tele la pagaba el Estado, es decir, pagábamos por la tele. Es más, no podíamos elegir la tele, porque como la pagábamos a través de los impuestos, ni siquiera podíamos como votar, ¿no? Con nuestra elección de consumidor. El periodismo tiene la particularidad extraordinaria de que tiene que ser al mismo tiempo una empresa sostenible y un servicio público, ¿no? Y la tensión entre ambas cosas fue resuelta durante bastante tiempo por la publicidad. Lo que pasa es que en el contexto online ese puesto ha sido completamente usurpado por las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque son plataformas publicitarias mucho más efectivas que nosotros. Esto es así. Es decir, no podemos competir con Facebook como plataforma, precisamente por lo que acabo de contar antes, ¿no? Porque Facebook puede hacer un trabajo de precisión, ¿no? Está observando a los usuarios. Esto que dices de que los periódicos también nos vigilan, por un lado es cierto, o sea, tenemos contadores en las páginas que nos cuentan dónde pinchas,
cuánto tiempo pasas en cada noticia y que luego utilizamos en al menos 2 o 3 reuniones al año donde todos pasamos mucha vergüenza, ¿no? Porque estamos viendo que, pues, yo qué sé, pues se utilizan para medir cosas tan horribles como cuál es el redactor que menos tiempo pasa la gente leyendo sus noticias, ¿no? O que, yo qué sé, o cuál es el que más, es decir, es como el concurso de Miss Universo de todas las temporadas, ¿no? Que a mí personalmente no me parece una manera muy guay de hacer periodismo, pero bueno, una de las cosas que nos han contaminado de este nuevo ecosistema informativo es precisamente el haber cambiado nuestro criterio de qué noticias es necesario imprimir por el criterio de cómo se han medido esas noticias, ¿no? Bueno, las audiencias siempre han estado en todos los medios de comunicación, el EGM, quiero decir, los medidores de audiencia siempre han existido. Sí, pero antes solo la comparábamos con nosotros mismos. Ya. Es decir, no las comparábamos con esa promesa de una audiencia infinita, Sí. ¿no? Que verdaderamente es una audiencia que se puede comprar. De hecho, hay muchos medios de comunicación que durante compran, muchos sí. años han estado viviendo a cuerpo de rey comprando audiencias, ¿no? Tú compras audiencia, demuestras a tus anunciantes que tienes una audiencia disparatada y entonces tienes más anunciantes. Yo puedo mencionar ahora, porque no lo voy a hacer, pero ha habido medios que durante los últimos 10 años han crecido de manera disparatada, no gracias a sus contenidos, sino gracias a ese negocio, ¿no? Esto demuestra que esa manera de medir, digamos, el valor de la información es mala. Es una manera que no funciona. Y sin embargo, en todos los periódicos hay gente que está midiendo el valor de las noticias en función de cuántos retweets tienen y cuántos likes tienen y cuánta gente ha entrado por tal sitio o tal otro, ¿no? Esto crea un sistema en el que la publicidad se ha desplomado y además se la han quedado otros. Nosotros ya no ganamos dinero de publicidad. Esto es así. No. O sea, el 90% de la publicidad... La publicidad es programática, que es como el anuncio que te coloca Google de una manera por defecto y que te paga 0,000 no sé qué céntimos. Es decir, la publicidad ya no nos da dinero a los periodistas, a las empresas de comunicación. Claro, y además hacer periodismo es muy caro. O sea, ¿parece barato? No lo es. Es muy caro. O sea, requiere tiempo, requiere sueldos, requiere experiencia, o sea, requiere sueldos razonables, requiere muchos recursos. Hacer, yo qué sé, pues, información comercial es muy barato. Hacer noticias falsas es muy barato. Es súper guay porque las noticias falsas consiguen muchos clics porque están diseñadas para conseguir ser virales y no cuestan nada porque no tienes que investigar nada, no tienes que mandar a nadie a ningún sitio, no tienes que ir a hacerle fotos porque te las puedes inventar. O sea, es muy barato. Entonces nosotros competimos con eso en un entorno pues, en el que básicamente hemos perdido toda la publicidad que teníamos, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que esta fase nueva en la que entramos, en la que se vuelven a establecer muros de pago, que es algo que ya se intentó hace 10 años y que no funcionó bien, es una fase en la que yo pienso que vamos a perder todos menos el New York Times, el Washington Post y yo qué sé, y The Guardian. Y The Guardian. Bueno, The Guardian tiene otro modelo, que es el nuestro. Sí, sí. O sea, yo soy muy defensora del modelo que tiene el diario y que el Guardian copió muy bien, copió muy bien, que es un modelo en el que la gente se suscribe a tu periódico no porque les cueste dinero las noticias, sino porque quieren que tu periódico exista. Es decir, porque entienden la necesidad de que ese periódico forme parte de sus vidas, ¿no? Porque se fían de ese periódico. Y me gusta especialmente ese modelo porque significa que tú tienes que ser un periódico fiable, que tú tienes que demostrar todos los días, todos los meses, que eres algo por lo que merece la pena no pagar, sino pelear, ¿no? La gente que lee el diario puede leerlo gratis, pero mucha gente decide no hacerlo porque le gusta que exista el diario y piensa que un mundo sin el diario es un mundo peor. Y con el Guardian lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si pones un muro de pago como el New York Times? Pues el New York Times ha puesto un muro de pago en el que en realidad sí que tienes acceso a 10 noticias al mes sin tener que pagar, porque entiende que hay noticias que tiene que leer todo el mundo, a las que tiene que tener acceso a todo el mundo, ¿no? Y que esto es importante porque somos un servicio público. Pero al mismo tiempo, el New York Times se lo puede permitir porque el New York Times es la referencia mundial en el mundo occidental. Lo cual significa que si todos los demás levantan el mismo número de pago que el New York Times,
todo el mundo se va a suscribir al New York Times. ¿Por qué? Porque si tienes que elegir entre suscribirte al New York Times y el Washington Herald, pues probablemente te suscribas al New York Times, porque es, digamos, el que acumula más valor, ¿no? Entonces, por eso pienso que esta ola de muros de pago va a ser un cementerio, va a ser un cementerio bastante rápido. Pues para aclararte, todos los diarios van a ir progresivamente, tienes razón en tu percepción de los hechos. El País, El Mundo, todas las cabeceras importantes van a poner muros de pago más o menos porosos. Y el diario, de hecho, también. El diario.es también. Lo que pasa que el diario.es, bueno, no, estoy adelantando un poco una primicia, pero, o sea, lo que pasa que se va a hacer de una manera en la que también se deje la posibilidad para que te identifiques como una persona desempleada o como un estudiante y no te obliguen a pagar. Es decir, que siempre cabrá la posibilidad de leerlo gratis y económicamente no te lo puedes permitir, pero sí que también van a progresivamente, como el resto de medios de comunicación, establecer muros de pago al mismo tiempo. Ya el resultado final, no sé cuál será, tú pronosticas la catástrofe, claro. ¿no? Y un detalle final. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Estados Unidos? Que hay gente que lee el Washington Post, y el New York Times, y el lo que sea, y el Los Angeles Times, y luego hay gente que lee páginas de propaganda de ultraderecha, por ejemplo, ¿no? Lo cual o que escuchan a Fox, o sea, como que la división, digamos, radicalizada de la audiencia estadounidense ahora mismo no solamente se ha separado en dos bloques bastante bien diferenciados, sino que uno de los bloques va a ser el que paga y el otro no. Entonces, ¿van a sobrevivir medios que no sean de pago? Sí, claro que sí, pero no van a ser medios que vayas a querer leer, salvo que seas esa persona que quiere leer esos medios que te dicen esas cosas. O sea, que seas una persona muy radicalizada, en el sentido de que siempre va a haber a alguien que pague para hacer propaganda. O sea, lo estamos viendo. La tendencia es a que las cabeceras tradicionales que hacen periodismo de investigación están levantando muros de pago, lo cual a mí me parece un problema social, y que las páginas que hemos visto aparecer en los últimos 10 años y que en general se dedican a hacer teorías sobre la conspiración y a crear noticias falsas en torno a todo tipo de cosas, no solamente la política, esas páginas no van a necesitar un muro de pago porque su trabajo es hacer propaganda, no información, con lo cual siempre hay alguien que paga la propaganda. O sea, va a haber gente que lea periódicos y gente que lea basura. De hecho, ya la hay. Lo que pasa es que de momento todavía puedes dejar de leer basura y leer periódicos. Bueno, yo, como podéis apreciar, no soy amiga de los muros de pago. Sí, a propósito de las teorías de la conspiración y de... Pues no es la tendencia creciente en buscar las causas de nuestros males demasiado lejos. Es decir, parece que estamos construyendo unos dioses nosotros mismos, estamos suponiendo unos poderes que existen, probablemente, no has descrito muy bien cómo funciona esto. Pero realmente a veces atribuimos nosotros más poder del que realmente parecen tener. Por lo tanto, luego hay que controlarlos, hay que gestionarlos, hay que discriminarlos, hay que devolverlos, ¿no? Y el problema es que al poner la causa de nuestros males en estas teorías de la conspiración, van a venir, van a vos, o sacamos tal, de alguna manera nos estamos quitando responsabilidades de encima, y estamos haciendo miopes. El problema es que Vox, en estos resultados aquí, está aquí, y hay que buscarlo tan lejos. El problema es que está aquí, está en el campo, que se han dirigido a ciertos sectores, que se han sentido como representados y han su voto de castigo. Entonces, es que yo estoy viendo, y más fomentado por los medios, cada vez más, los medios en este caso sois un poco cómplices, pues esa tendencia a buscar las causas de nuestros males demasiado lejos, en conceptualizaciones, en sitios como muy vagos, la nube, la red, estas maquinaciones, ¿no? Estas cosas que ocurren por ahí, que a veces yo creo que casi las estamos construyendo nosotros. Ya sé que hay mucha gente muy malvada y dispuesta a sacar beneficio de la condición de la misión humana. Pero creo que realmente, incluso políticamente, sociológicamente, buscar las causas de nuestros males tan lejos no es bueno. Al fin y al cabo estamos como soltando, como desentendiéndonos de problemas que hay que abordar aquí, desde aquí y al margen de
Pues sí, comparto hasta cierto punto esa apreciación. Pues me acuerdo que hace solo unos pocos años yo me reía de que Hillary Clinton le echaba la culpa a los rusos de haber perdido las elecciones, ¿no? Como si Hillary Clinton no fuera el peor candidato demócrata de la historia. Es como casi una broma. Y pienso que en ese sentido comparto tu criterio. Creo que lo que está pasando ahora no es culpa de la desinformación, sino culpa de ahora 12 años de políticas de austeridad, una sociedad que cada vez renuncia a más derechos, una sociedad de consumo cada vez más invasiva y una serie de condiciones, ¿no?, que al igual que hacen proliferar las casas de apuestas y la heroína, pues también hace proliferar el racismo, el machismo, la xenofobia y otra serie de valores. Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? O sea, esto ya ha ocurrido antes. Antes estábamos citando a Hannah Arendt. Cuando te pones a leer la investigación que hizo Hannah Arendt sobre cómo desarrolla Alemania una tolerancia tan sorprendente al nazismo, ¿no?, piensas, ostras, se parecen mogollón a nosotros, ¿no? Como, no es que los alemanes estuvieran particularmente predispuestos a generar el Holocausto, sino que se dieron unas condiciones muy específicas después de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que hicieron que evolucionara, digamos, la sociedad y la cultura del país a ese punto, ¿no? Y entonces la desinformación siempre busca esas grietas, no se las inventa, sino que las encuentra y los explota. Y yo la veo un poco, o sea, todas estas estrategias ahora mismo están siendo, o sea, yo lo describo siempre como un hongo oportunista. O sea, los hongos oportunistas están en todos lados todo el rato, los tenemos en el estómago. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando tienes el sistema inmunitario muy deficiente. O sea, te pones enfermo de otra cosa y entonces te mata un hongo oportunista, pero el hongo estaba allí todo el rato. ¿Qué pasa? Que en este momento nuestro sistema inmunitario, el sistema inmunitario de la democracia, el sistema inmunitario del contrato social que habíamos acordado hace un tiempo, pues está muy indefenso. Y entonces esto es un hongo oportunista que amenaza con matarlo. Y no se puede negar, es decir, independientemente de lo vago que parezca a veces, porque efectivamente estamos tratando de investigar empresas que funcionan como paraísos fiscales, o sea, que están protegidas y que solamente podemos investigar desde fuera, ¿no? Como medir, yo qué sé, las partículas de contaminación que salen de su chimenea para saber lo que está pasando dentro, pues es difícil, pero eso no significa que no esté pasando y que no sea peligroso. O sea, ¿cómo creo yo que se arregla esto? Pues uno de los motivos por los que he escrito este libro es porque en las universidades donde se ha estado investigando cómo se controla el problema de la desinformación, estos ecosistemas tóxicos, ¿no?, que surgen en momentos en los que el sistema inmunitario de la democracia se deshace, se rompe, es exponiéndolos, no diciendo lo que es verdad y lo que es mentira y quién está siendo bueno y quién está siendo malo, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, las campañas de identificación de fake news me parecen en ese sentido contraproducentes, sino explicando cuál es la forma que tienen esas mentiras, cuál es la forma de su distribución, quién las hace, a qué se parecen, ¿no? Esto que decía antes de que los métodos de reclutamiento del ISIS en 2014 son prácticamente idénticos a los que usaban la agencia de desinformación rusa en 2016 en Estados Unidos, esto es un punto a tener en cuenta, porque también son los mismos que se han usado en España para reclutar a gente para que haga campaña para Vox, ¿no? O sea, y saber que lo que hace el ISIS y lo que hace pues Steve Bannon y sus aliados se parece. Esto es lo que se llama en los estudios de comportamiento inoculación. Es decir, son terapias de inoculación. El que nadie te tenga que decir lo que es verdad y lo que es mentira, sino que tú seas capaz de identificar una noticia que viene con un titular un poco trucho, que no está firmada, que viene de un sitio que no se sabe, que no existía hace media hora y que deja de existir dentro de media hora, ¿no? Que todos los verbos del titular están diseñados para atacarte al estómago y no a la cabeza. Es decir, que tú empiezas a identificar cuando algo está diseñado para que tú actúes de manera irracional.
pienso que esa es la manera importante de desarrollar nuestro sistema inmunitario otra vez. Y sobre todo, pues realimentar las instituciones, porque todo esto al final lo que hace es destruir las instituciones en las que está basada la sociedad en la que nos gusta vivir. Y el contacto social. No, yo solamente quería hacerte una observación por lo que comentaba Luis y intentando complementar algo de lo que ha dicho Marta. Marta en su libro menciona un estudio de la Universidad de Warwick, que quiere decir que no sea la única causa, pero sí un dato a tener en cuenta, y es que demuestran que las ciudades donde los inmigrantes sufren ataques más violentos es donde hay más usuarios de Facebook. ¿Eso quiere decir que Facebook es el causante? No, pero sí hay entre los múltiples factores sociales de usos, de costumbres, de etcétera, de usos de los dispositivos de la tecnología, etcétera, hay elementos y aspectos de este tipo que pueden ser determinantes en un momento dado para una conducta social que sea totalmente perjuiciosa. Hola, buenas noches. Mi pregunta va acerca de qué cree usted sobre la actuación de los gobiernos, si están usando este tipo de tecnología y de medios para protegerse o intentan, por el contrario, usarlo pues ya no solo para controlar la población, sino para cohesión social, integración o cambiar las costumbres de las personas. Pues excelente pregunta. A mí personalmente me intranquilizó mucho que antes de que era la anterior ronda de elecciones generales que vivimos, todos los partidos en España decidieran de manera voluntaria y unánime modificar la ley de protección de datos para que se pudieran hacer perfiles políticos y se pudieran utilizar los sistemas de mensajería encriptados para poder hacer propaganda política. O sea, esto, desde mi punto de vista, lo que demuestra es una voluntad de utilizar las redes sociales para hacer perfiles políticos y de utilizar los sistemas de mensajería cifrados para hacer propaganda política, porque es exactamente lo que dice la reforma que han firmado todos, ¿no? Entonces, sabiendo eso, o sea, en esas circunstancias, y yo siempre a mis redactores siempre les digo, deja de prestar atención a lo que están diciendo y presta atención a lo que están haciendo. O sea, lo que hacen es lo importante. Y lo que han hecho en España ha sido esto. Es algo que les ha tenido que parar el Constitucional Europeo. Es decir, ha sido Europa la que nos ha dado en los dedos y nos ha dicho, troncos, que esto no se puede hacer, que acabamos de aprobar la ley la normativa de protección de datos, ¿de qué vais? Me parece significativo, sobre todo en un contexto en el que tú puedes, como hemos visto en Brasil o incluso hemos visto en Inglaterra, generar una respuesta utilizando estos recursos y que aunque se demuestre que estos recursos eran ilegítimos, ¿no? Que están, yo qué sé, pues con el referéndum del Brexit, ¿no? Que se cometieron ilegalidades en esas campañas, que se hicieron cosas que estaban en contra de las leyes electorales o de la normativa que regula este tipo de cosas, el resultado no se elimina. O sea, esto no es como cuando haces trampa en Miss Universo y te quitan la corona. O sea, solo tienes que hacer trampa durante el tiempo suficiente, ¿no? Para que te salga lo que tú quieres y luego no te lo quitan. O sea, es una trampa sin consecuencias. Entonces, ¿por qué pienso que en España los partidos políticos no están haciendo el esfuerzo que deberían para controlar este tipo de cosas? Pues porque es su herramienta favorita, por eso. ¿Y qué es lo que hemos visto en otros países, a lo mejor menos democráticos? ¿Qué pasa cuando tú ganas unas elecciones utilizando este tipo de herramientas? Que luego las sigues utilizando cuando estás en el gobierno y tienes muchos otros recursos a tu favor. Que es lo que ha pasado en Rusia, lo que ha pasado en China, lo que ha pasado en Indonesia. Es decir, lo estamos viendo en todos lados. O sea, una de las pocas ventajas que tiene vivir en España en ese sentido es que todo nos llega 3 años tarde. Y esto, en ese sentido, es una ventaja. Es decir, podríamos estar más preparados. Vamos a hacer la última pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias lo primero porque, bueno, yo no sé, lucidez así en los tiempos que corren está guay. Y es interesante y sirve para
aumentar un poco la visión tan reducida que tenemos normalmente de las cosas y de cosas que en realidad las usamos en el día a día, pero tienen detrás tantas cosas oscuras que en realidad pues, es como el que se mata con el azúcar o con bebiendo 10 litros de agua al día, que es buenísimo beber agua y todo eso. Lo primero voy a hacer un apunte respecto a lo que ha dicho uno de los compañeros acerca de pagar por las noticias. Y hay una cosa muy interesante que hizo mi padre desde hace muchos años que tiene que ver con el valor y el precio de las cosas. Y tiene también que ver con una cosa que dicen mucho las feministas, que es que cuando tú no pagas por un producto, eres tú el producto. Y entonces, con la información creo que pasa lo mismo, ¿no? Ahora mismo hay tanta cantidad de medios de información que la oferta y la demanda está así como un poco viciada, ¿no? No sé si tiene algo que ver con lo que has comentado de que ahora no toleramos el aburrimiento, pero nos parece muy normal pagar por una plataforma de diversión, puede ser Netflix, Amazon Prime o HBO, pero una cosa que nos acerca a las realidades propias y ajenas, como puede ser el periodismo de calidad, nos parece una barbaridad pagarlo porque lo tenemos gratis. Entonces es como una pequeña reflexión acerca de eso. Y una pregunta que tiene que ver con qué fue primero, si la tendencia social al individualismo por el fracaso de los proyectos colectivos o el supuesto fracaso de los proyectos colectivos, o el hacernos individualistas a través de medios como las redes sociales, que lo que están diseñadas es para aislarte y rodearte solo de gente, el algoritmo ese famoso que has dicho que te busca gente solo como tú, y cómo influye esto en no poder discutir con nadie o tener la sensación de que vives fuera de la realidad, de que no eres capaz de comprender lo que pasa a tu alrededor, porque en cuanto sales de esa red de todos piensan como yo, te das cuenta de que en realidad no es así. Y ya está. Pues te contesto al revés. Es crucial entender que tu comunidad es la gente que está a tu alrededor. O sea, la gente que cuando llueve se moja igual que tú, ¿no? La realidad que hemos estado compartiendo o viviendo en los últimos 10 años es un videojuego. O sea, tú piensas que la realidad donde tú verdaderamente perteneces, que el mundo al que perteneces no es el lugar en el que estás, sino ese otro lugar perfecto donde toda la gente piensa lo mismo que tú. Pero lo que hemos visto es que toda esa gente podría ser mentira. Es más, uno de los métodos conocidos de reclutamiento del ISIS y de reclutamiento de la agencia de desinformación rusa, que se llama Internet Research Agency, y de los partidos políticos que hacen campañas oscuras es ese, es arrastra a la gente, o sea, encuentra, yo qué sé, por ejemplo, un ejemplo como súper evidente. ¿Cómo hizo Trump campaña en Estados Unidos? Pues hizo campaña encontrando nazis, ¿no? Entonces en Facebook tú puedes encontrar nazis que dicen que son nazis, que se visten de nazis, que yo qué sé, o del Ku Klux Klan, que las consignas del Ku Klux Klan. Estos se manifiestan solos, es fácil encontrarlos, ¿no? Pero si tú coges a esos y utilizas ese recurso de Facebook tan guay, que es audiencias parecidas, encuentras a los que también son nazis, pero no lo dicen porque está feo, ¿no? Si les metes a todos juntos en el mismo grupo secreto, de repente a los que eran nazis o un poco nazis, pero les parecía que no estaba bien, deja de parecerles que no está bien. Y entonces esto es un método súper guay que se llama ilusión de consenso, porque tú puedes rodear a la gente de consenso, no en el lugar en el que está, porque yo veo quién está a mi alrededor, pero sí les puedes rodear de consenso artificial en un lugar donde yo pienso que estoy rodeada de personas, pero en realidad estoy rodeada de bots, ¿no? Que me dicen, ostras, esto que acabas de decir, joder, yo llevo pensándolo toda la vida, no me atreví a decirlo, eres muy valiente, te voy a seguir, ¿no? Te lo dicen 500 personas y te crees la hostia. Y esto es básicamente lo que hacen las campañas políticas ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo se consiguió esto? Pues sacando a la gente del sitio en el que está y llevándolo a un sitio imaginario donde siempre tienen razón,
Es muy intoxicante, ¿no? Así intoxicas a las personas, así les haces sentir parte de una comunidad. ¿Cuál es el contexto en el que, o sea, la situación en la que eso ha sido tan fácil? Una situación en la que lo que antes eran las instituciones que nos aglutinaban ya no existen, ¿no? Porque la iglesia ya no tiene el papel que tenía antes, porque la gente que vive en el barrio en realidad ya no es del barrio, ¿no? Porque trabaja en otro sitio y compra en otro sitio y va al supermercado y no al mercado y no sé qué, porque ya ni siquiera lleva a sus hijos al cole que les toca, porque prefiere llevar a sus hijos al cole que está de acuerdo con sus valores especiales, ¿no? Pues un Montessori o un liceo italiano o un lo que sea, ¿no? Y entonces así van sacando a la gente de su entorno, ¿no? Y las van metiendo en lugares donde solo se relacionan con personas de determinada clase. Por eso ha sido tan fácil, porque la gente ya no tiene una comunidad real, no tiene lo que teníamos antes. O sea, los amigos de mis padres siguen siendo los padres de los niños que iban conmigo al colegio y se han cambiado de ciudad 3 veces, pero siguen teniendo ese grupo, ¿no? Y yo sigo siendo amiga de mis amigos del colegio, pero esto ya como que, ¿no? Ni siquiera... Joder, llevo 2 años intentando conocer a mis vecinos y todavía, o sea, en 2 años en los que me he ido con pastel, o sea, he hecho todo bien. Todavía no he conseguido conocerlos a todos porque la mayor parte de la gente que vive en el piso no son dueños del piso, con lo cual ya ni siquiera se reúnen para discutir qué hacen con la escalera o si van a arreglar el ascensor o cuánto les va a costar. O sea, la gente que se reúne para hacer eso sobre nuestro piso vive en otros sitios. Y entonces esa comunidad también está rota, ¿no? Hay zonas comunes en el edificio que no usa nadie, que están llenas de porquerías porque no hay una comunidad en el edificio a pesar de que vivimos juntos, de que se rompe un día una tubería y nos afecta a todos, o que, yo qué sé, o que hay un agujero en la calle y nos afecta a nosotros, ¿no? Eso es una comunidad. Yo creo que todas las tecnologías, o sea, que en lugar de obsesionarnos por ver cómo nos zafamos de la vigilancia y de la manipulación de estas tecnologías, creo que tenemos que empezar a obsesionarnos sobre ¿qué tecnologías nos van a ayudar a recuperar eso, ¿no? O sea, yo le doy muchas vueltas a cómo, o sea, qué son las cosas que aglutinan a unos vecinos, ¿no? Y mi conclusión es regar las plantas y cuidar de los gatos. Porque esto era antes una cosa que hacían los vecinos y ahora hay servicios a los que pagas para que vayan a tu casa a cuidar a tus gatos y a regar tus plantas. Me parece horrible. Como si no tuvieras amigos en el mundo, ¿no? Entonces yo ahora estoy intentando convencer a mis vecinos que claramente... ¿Que cuiden tus gatos? No, de que yo les riego las plantas cuando ellos no están, ¿no? Y es como... la vecina del lado ya la está tengo loca, medio... ¿no? Sí, claro, parezco una loca, pero esto hace una generación era lo lógico, ¿no? Tenemos que dejarlo porque... podríamos estar escuchando a Marta muchas horas. Han pasado más de 2 horas. Sobre todo porque me enrollo. Estamos aquí todos. Podemos seguir hablando con ella si compramos su libro y lo leemos, porque ella aquí cuenta todo esto con mucho más detalle, muy profundidad y todo. Y ahí tenéis un puesto para poder comprarlo si no lo queréis. Y si queréis que os firme, también podéis venir. Quiero agradecerle a Marta, que tiene una agenda complicadísima y que lo mismo está en Santiago de Chile que en Shanghái, que haya venido también a Cartagena y haya aceptado nuestra invitación. Y deciros que solo queda ya una charla de este ciclo de Cartagena Piensa, es el 19 de diciembre, y es con otra mujer tremendamente interesante, se llama Almudena Hernando, es una antropóloga feminista que os recomiendo que vengáis también a escuchar. Muchas gracias. Gracias.